poner la cámara, un momento, por favor. Bien, muy buenas noches con cada uno de los participantes. Nos volvemos a reencontrar después de una semana magnífica. Ahora vamos a empezar nosotros un nuevo temario, ¿correcto? Un nuevo módulo. Este módulo está relacionado con lo que vendría a ser básicamente lo que es evaluación en el aprendizaje escolar. En esta parte de evaluación del aprendizaje escolar vamos a ver nosotros todos los procesos que debemos de seguir para realizar una correcta evaluación dentro de lo que vendrían a ser la identificación de problemas de lenguaje. ¿Está claro? Para poder empezar la sesión del día de hoy, vamos a empezar con un pequeño repaso de lo último que trabajamos la sesión anterior en el módulo anterior. A ver, ¿puede empezar por favor con su repaso Yolanda Trinidad? Yolanda. Vamos a ver si Yolanda nos puede apoyar. Sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Vamos con el repaso de la clase pasada. La semana pasada estábamos terminando de ver los tipos de la test de la tartamudez, del moderado, que hay graves pacientes, como hablo, firma la sesión tenemos que firmar la sesión para poder ver los errores del habla, ¿no? Con el previo aviso de las personas, ¿no? Teníamos que hacer una sesión, interactuamos con el paciente, ¿no? Así como usted hizo con nuestra compañera Katy, interactuamos una conversación y de eso teníamos que nosotros grabarlo y si es posible hasta firmarlo para nosotros ver cuántos errores hay de la tartamudez, ¿no? La repetición, la clonación, ¿no? Eso es lo que tengo, profesor. Muy bien, seguimos con Daisy, por favor. ¿De parte? Ah, ya, correcto. Un favorcito, te devuelvo. Me puedes llamar en una hora y media porque estoy ahorita en clase trabajando. ¿Ya? Listo. Ya, quedamos. Daisy, ¿se encuentra Daisy? Profe, buenas noches. Buenas Yo no noches, estaba en la Daisy. clase pasada, profesor. Correcto, pero ¿no has visto el video de la clase pasada? Sí, profe, más o menos he visto como una recarga que hice, sí, y esto más o menos, profe. Correcto, le vamos a dar el pase a Guadalupe. Por favor, Guadalupe. Profesor, sobre la clase pasada, ¿no, profesor? Exacto. En la clase pasada, lo que vimos fue las prácticas que usted nos dijo, ¿no? Hicimos prácticas, lo que es los problemas motores, como las fases de los problemas motores, técnicas lingüísticas para la tartamudez, como es la técnica del ritmos de palabras, el objetivo también, la técnica desamoldeada, el objetivo también que es reducir la velocidad del habla,
y controla la salida del aire, la técnica del espejo, habla en la sombra, la técnica psicológica y ahí termina, creo. Correcto. Y recuerda que finalizamos nosotros explicando un poquito también cómo hacer el proceso de evaluación. Ahora vamos a entrar nosotros a lo que vendría a ser la evaluación propiamente dicha. Para eso, ustedes tienen sus diapositivas, correcto, y los materiales que se les ha enviado previamente. Pero vamos a empezar con una primera idea. ¿Por qué evaluamos? Nosotros evaluamos en terapia de lenguaje, ¿por qué? Porque esa evaluación nos va a permitir saber cuáles son las condiciones en las que viene este niño. Cuando un paciente viene a consulta, yo tengo que saber en qué condiciones viene. Y si yo quiero saber en qué condiciones viene, pues entonces tengo que evaluar, valorar sus conductas lingüísticas. ¿Y qué evalúo? Evalúo el nivel expresivo, comprensivo y cada uno de los componentes del lenguaje. Ya ustedes han visto cómo se hace la evaluación de la tartamudez y también han visto cómo se hace la evaluación del lenguaje utilizando el PLON-R, ¿cierto? Vamos a ver otros aspectos importantes de la evaluación. Pero debe quedar en claro que la evaluación es un proceso de valoración de las condiciones en las cuales ingresa un paciente o las condiciones que tiene un niño cuando asiste a consulta. Y tengo que ver qué conductas lingüísticas tiene y qué conductas lingüísticas le falta trabajar. ¿Entendido? Eso es lo que hacemos en la evaluación. Ahora, la evaluación no solamente va a ser una evaluación cuantitativa, sino también una evaluación cualitativa. ¿Alguien sabe la diferencia entre una evaluación cuantitativa y cualitativa? ¿Alguien tiene una idea acerca de la evaluación cuantitativa y cualitativa? Les explico. La evaluación cuantitativa está en función ¿a qué? Está en función a poder evaluar la conducta que tiene el paciente, pero para eso se utilizan instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación... Un ratito. Ya. La evaluación cuantitativa es una evaluación donde nosotros utilizamos un test y sacamos los resultados como el PLON-R. Vemos en qué nivel se encuentra, vemos sus categorías, vemos resultados estadísticos. La evaluación cualitativa es una evaluación donde no aplicamos un resultado estadístico y en función a las conductas que el niño presenta, más el conocimiento que yo tengo, valoro en qué condición viene el niño. ¿Correcto? A continuación vamos a ver un pequeño videíto cortito y les voy a preguntar sobre este video sobre lo que es el proceso de evaluación. Voy a dejarles aquí el link del video. Si es que no lo logran visualizar bien, voy a apagar mi cámara para que exista mejor resolución y vamos a compartir el video en este momento. Igual ya les dejé ahí el link. Compartir. ¿Se puede observar? 1, 2, 3, vamos. A ver, ya. Ahí se observa. Importante lo que acaba de decir aquí el especialista en este proceso, ¿no?
Cuando yo voy a evaluar, tengo que evaluar los niveles y los componentes. Y esos niveles y componentes se van a evaluar en la siguiente tablita que él va a presentar, que es algo que yo también aplico. Así que es importante que ustedes estén muy atentos porque tenemos que evaluar con claridad cada uno de los niveles y los componentes. Tengo que valorar en qué condición viene esta persona. ¿Entendido? Bien, vuelvo a repetir. Es importante tener muy claro cada uno de los componentes y niveles del lenguaje para hacer una evaluación correcta. Vamos a seguir viendo el video. Ese cuadrito que él está realizando ahí es un cuadrito que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Hoy día me van a presentar aquí ese cuadrito porque con ese cuadrito se va a resumir correctamente cómo tenemos que hacer la evaluación. Él te habla sobre procesos. Esos procesos vienen a ser los niveles, tanto expresivo y comprensivo. ¿Está claro? Entonces, tenemos que hacer ese cuadrito para poder entender cómo tenemos que evaluar en forma mucho más profunda, ¿ya? Porque nosotros ya sabemos aplicar el plan R. ¿Entendido? Entonces, pero aquí vamos a ver la evaluación en forma mucho más profunda. Vamos a seguir viendo, por favor, con mucha calma. Profesor, disculpe, no escucho nada. ¿Cómo? No escucho nada, nada del No te video. escucho, no te escucho. No escucho nada del video, profesor. Ya, pero si no escuchas el video, he puesto el link. Voy a dejar de compartir y mira, si tú vas al chat, ahí está el link. Vuelvo a copiar el link aquí. A ver, ¿lo has visto? A ver, perdón, solamente le ha llegado a Yolanda Trinidad. Todos, a ver. Voy a poner aquí el link. Ahí está el link. ¿Ahora sí puedes ver el link? Sí, profesor, así lo sé. Ya, ahora sí. Quien no puede escuchar o tiene problemas con su audio, ahí está el link para que puedan ingresar. Pero tenemos que analizar correctamente los componentes del lenguaje y hacer ese cuadrito. ¿Está claro? Bien, seguimos entonces. 1, 2 y 3.
A ver. ¿Qué puntos no hemos entendido claramente en este proceso de evaluación? ¿Cuáles son los puntos que no se han entendido para poder fortalecer? Díganme. ¿Todo ha estado claro? Entonces, es necesario conocer mucho acerca de cada componente. Vamos con Katy Garcés. Katy Garcés, ¿alguna duda, alguna pregunta referente a lo que se ha podido observar? A ver, teacher, Ujú. no he logrado ver todo, pero sí creo que gran parte del video el expositor estaba explicando sobre cómo teníamos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué teníamos que tomar en cuenta para hacer un viaje a un niño cuando recién llega? ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Hablaba de, obviamente, de los aspectos que léxico, la cantidad de palabras que ellos tenían, el pragmático, cómo lo utilizan, ¿no? Si se verbaliza bien, el morfológico, o sea, nos daba todos los componentes de que usted nos había hablado antes, pero esta vez más detallado. Entonces, yo me quedaba esta parte, la primera que es el triaje y la segunda que es la parte sintáctica. Hasta ahí he podido... Aquí, mira, en el triaje lo que hacemos son preguntas del aquí y el ahora. O sea, preguntas sobre la conducta actual del niño. Mi ¿Ya? hijo tiene problemas de lenguaje. Ah, muy bien. A ver, ¿su problema es porque no pronuncia bien o es que no conoce muchas palabras, no las identifica? No, no pronuncia bien. ¿Qué palabras ha escuchado que no pronuncia bien? ¿Cómo las pronuncia? O sea, pero son preguntitas concretas del aquí y del ahora, del problema actual. Ese es el triaje. Luego ya viene la anamnesis o la historia clínica, donde ya hago ya preguntas del pasado, retrocedo al pasado, ¿correcto? Y estos son los dos primeros pasos que yo tengo que seguir. Y eso es un poco lo que yo les decía en el método clínico, que se aplica triaje, luego historia clínica. Por segunda vez voy a pasar el video para que puedan tomar algunos apuntes nuevamente y las dudas que tengan, porque hoy tienen que elaborar esos cuadritos que él ha elaborado para que ustedes tengan el modelo, ¿correcto? Ya. A ver, vamos aquí entonces. Pero realmente no se escuchaba bien, yo lo estaba viendo directo por eso. Ya, entonces vamos a darnos un tiempito más para que puedan analizarlo bien, ya sea lo escuchan directo o por el video, ¿ya? Para poder completar la primera actividad que tenemos que hacer, nuestros cuadritos de evaluación. 1, 2 y 3. A ver, a ver, a ver. Esta parte es muy importante en evaluación. Esto lo tenemos que manejar muy bien. Ya, ahí.
Ahora vamos a la parte de evaluación. En la parte de evaluación, en la parte pragmática, acá es donde yo voy a diseñar este documento para hacer como una especie de programa de evaluación y diagnóstico. Todavía no voy a evaluar mi evaluado, todavía no voy a evaluar, pero quiero planificar. Yo quiero evaluar todos los componentes del lenguaje, pero tengo que saber con qué instrumentos.
Listo. Hasta ahí. A ver. ¿Dónde está? Listo. Bien, ¿preguntas o dudas hasta esta parte? Muy buenas tardes, Julia Estacio. Estamos analizando lo que es evaluación del lenguaje. Aquí te estoy dejando el link donde está lo que hemos analizado para que no tengas ningún inconveniente y lo puedas ver. Espérate, voy a poner enviar a todos nuevamente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. No se preocupe. Daisy, ¿qué entendió usted del proceso de evaluación a nivel morfosintáctico? ¿Qué hacemos a nivel morfosintáctico? Melitza Bonilla, ¿qué hacemos a nivel pragmático? A ver, Daisy, por favor. Profe, bueno, yo lo que he entendido es de la comprensión que debemos de hacer triaje, un análisis, triaje, análisis, evaluación, cómo evaluar a un paciente, Ya. como la cantidad de palabras en léxico, en semático, morfológico, fonológico y semático. Pero morfosintáctico, ¿cómo lo evaluaría usted lo morfosintáctico, Daisy? A ver. Morfosintáctico es cuando nosotros trabajamos con el PLON. El PLON evalúa todos los componentes, sin embargo, es importante que nosotros sepamos interpretar, sabemos aplicar, pero ahora lo que tenemos que pulirnos es en interpretar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo evalúo lo morfosintáctico? El PLON evalúa todos los componentes. Claro, pero el especialista cuando habló y hablaba de lo morfológico, habló de otras evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado el WIXI, he escuchado el Wechsler, he visto aplicar el WIXI, pero obviamente no conozco, por ejemplo, el blog, ¿no? El que hablaba, él habló de un blog que no sé más. Pero esas evaluaciones yo no las conozco. Sería también muy importante que las conozcamos. En realidad tienen que conocer muchos instrumentos de evaluación. Pueden conocer muchos. Ahora, en aplicar está el detalle, porque no todos son sencillos, en realidad. Y no solamente es el aplicar, sino el interpretar. Por eso la pregunta es, ¿cómo evalúa el componente morfosintáctico? ¿Alguien me puede responder cómo evalúa el componente morfosintáctico? Porque si no, no podemos avanzar. Voy a traerme un vaso de agua, ¿ya? Un momento. La pregunta es, ¿cómo evalúa el componente morfosintáctico? Un momento que voy a traer un vaso de agua. A ver, ¿alguna tiene idea de cómo evaluamos el componente morfosintáctico? Esta parte, cuando hablamos de morfosintáctico, es cuando el niño puede decir oraciones y hasta cuándo las comprende. ¿Me escucha? Sí te escucho. A ver, nuevamente. Es cuando el niño puede emitir o hacer oraciones, pero en sus oraciones se tiene, obviamente, omite palabras, omite sonidos, y eso es cuando hacemos el pragmático. Y cuando hacemos la anamnesis le preguntamos desde cuándo, ¿no? Desde cuándo él puede elaborar una oración, desde cuándo él puede comprender las oraciones. Ya. Esa es la parte sintáctica, ¿no? Cuando él puede ya realmente hacer una oración, ¿no? Pero obviamente... ¿sí está bien? ¿Sí está bien? Cuando omite, ¿no? Cuando omite parte de la oración. Puede ser un sustantivo, un verbo, ¿no? A eso se refiere, ¿verdad? Ya, a ver, agarren su plon R, el que aplicaron de 3 años, la cartilla de aplicación de 3 años, agarren por favor su plon R. Yolanda, muéstreme su plon R. Daisy, ¿tiene su plon R usted?
muéstreme su plan R para indicarle en qué parte está. En el plan R está, el plan R es uno de los instrumentos que todo terapeuta debe de manejar. Adicionalmente a eso, tienen que manejar otros instrumentos de evaluación. Por eso, ya les enseñé el plan R, pero es necesario saber la interpretación. A ver, por favor, ¿tiene su plan R a la mano? Por favor, si es que puede mostrar el de 3 años, la parte morfosintáctica. Profe, me nombró, espérese un ratito, voy a mi biblioteca, ahí está. Ya, Por favor. correcto. A ver, tienen que tener su plan R a la mano para poder entender. Yo estoy abriendo las diapositivas para poder compartir. Profesor, ¿me escucha? Sí, la escucho, dígame. ¿El que teníamos el plan R de 3, 4 y 5 años o lo que nosotros aplicamos a una determinada edad? Cualquiera, el de 3 años. Me interesa el de 3 años. Ya lo tengo acá. ¿En qué página está? Muéstrame. Quiero que me muestres. No lo tengo a la mano yo. A ver. Ya. Vete a la parte de forma. En forma evalúas fonología. Cierto, vete a la parte de forma. Ahí no, la otra, la siguiente. ¿Veis? Muy bien, donde dice fonología. Después de fonología, ya, en la siguiente dice forma. En la siguiente página dice forma, ya. Ahí eso es morfosintaxis. Eso es morfosintaxis. Esa no, la siguiente, la que dice repetición de frase. Ahí tú tienes que evaluar si el niño repite correctamente las frases, si utiliza correctamente el verbo, el adjetivo, o si no las repite. Esto es morfosintaxis. Por eso que en morfosintaxis nosotros tenemos que identificar si el niño correctamente repite o no repite cada una de las oraciones que yo le doy, y si no las repite es porque no sabe estructurar, y la morfosintaxis está en relación a estructuración de oraciones. Entonces, en morfosintaxis yo le voy a preguntar al padre, o yo voy a analizar si el niño utiliza correctamente el artículo. Cuando denomina una cosa, dice el perro o dice la perro, dice el casa o dice la casa. Ahí estoy evaluando artículo. El niño, cuando dice oraciones, dice en mi casa frío hace. Ahí no hay un orden adecuado. Es decir, en mi casa hace frío, no en mi casa frío hace. Entonces, este tipo de situaciones son las que yo tengo que evaluar. De repente puedo evaluar e indicar verbo, no identifica correctamente el verbo. Perro, el perro bailando, el perro bailando, el perro bailando, el perro baila, el perro bailará. Entonces, me puedo dar cuenta de que no se ubica en persona, en tiempo, y tengo que ver si utiliza también adjetivos calificativos. Si me dice gato, gato duerme, o me dice gato bonito duerme, gato malo araña. Eso es lo que yo tengo que evaluar en lo que vendría a ser la parte de morfosintaxis. En la parte fonética y fonológica, eso ya es bien claro, toda la pronunciación, toda la articulación, correcto. Y en la parte pragmática, ¿cómo manifiesta su lenguaje? Gritando, llorando. Su hijo cuando quiere expresar las... ¿Grita? Sí, ya. Entonces, pragmáticamente está mal. Su hijo espera su turno cuando quiere empezar a conversar, espera su turno y uno con él y mantiene una conversación. No, mi hijo es callado, no sabe cómo empezar. Ahí a nivel pragmático voy viendo que hay dificultades. ¿Está claro? Entonces, lo que van a hacer en este momento es su cuadrito, el primer cuadro. Katy Garcés, ¿cómo entendiste hacer el primer cuadro? A ver, dime.
Bien, ahí hablaba de lo que era el triaje, lo que es lo pragmático, ¿no? La actual, lo que es ahorita, qué está pasando con el niño actualmente, en estos momentos. Ya, Y ahí ya. te tengo que explicar cómo era la parte expresiva y comprensiva del niño en los diferentes Componentes. componentes, ¿no? El Ya, léxico, a ver, el pragmático. veamos. Vamos a, y eso lo tenemos que llenar todos nosotros, inventando respuestas. Asumimos que estamos evaluando a un niño de 4 años que viene por un problema de lenguaje. Ya, tú vas a identificar en ese cuadrito, vas a describir en ese cuadrito todas las características que el niño, las que el niño ha venido. Correcto. Por ejemplo, el primer componente, ¿cuál es? El léxico. No, El, el pragmático. Primero el pragmático. ya, después, ¿qué sigue? El léxico. Pragmático, ya hemos puesto ejemplo. Ajá, el léxico. ¿Cuál viene? Léxico. A ver, en léxico, ¿cómo yo voy a identificar? Ahí yo, por ejemplo, tendré que ponerlo. Tu hijo nombra las cosas por su nombre en forma correcta, denomina las cosas por su nombre en forma correcta. Para la edad que tiene su hijo, ¿conoce muchas palabras o pocas? ¿Te das cuenta? Yo me voy dando cuenta de eso. Correcto. Cuando yo le digo al niño, pásame el lápiz, el niño me lo pasa, eso es comprensivo, eso es léxico comprensivo, porque está comprendiendo. Pero cuando yo le digo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Y si el niño no me dice mouse, entonces ahí está léxico expresivo. Entonces tengo que establecer yo preguntas que busquen información acerca del léxico comprensivo y léxico expresivo. Lo mismo a nivel de semántico comprensivo y semántico expresivo. Lo mismo a nivel de fonético y fonológico. Ese cuadrito tenemos que llenarlo con todos esos errores. Entendido. En el video nos han puesto ejemplos y yo les estoy reforzando algunas ideas. ¿Qué parte no han entendido para poder hacer ese cuadrito? Díganme. Bueno, Todo está claro. el expositor siempre cuando hablaba de lo fonético y lo fonológico lo ponía como que eran casi iguales, ¿no? En ambos casos. Sin embargo, nosotros sabemos que en un caso hay dificultades para pronunciar en la parte motora y en el otro en la parte de la representación auditiva, ¿correcto? Entonces ahí está la diferencia. Ahora, ¿cómo puedo plantear mis preguntas? ¿Cómo podría plantear mis preguntas? Ese es el detalle. Está claro, tengo que pensar cómo voy a plantear mis preguntas. ¿Cuánto tiempo nos damos para poder llenar ese cuadrito, Katy? No, Vamos a imaginar que es un niño de 4 años y vamos a llenar con muchos errores que el niño va a tener haciendo preguntas, porque esa es la primera parte. ¿Cuánto tiempo crees que podríamos tomarnos para... no sé, de 15 a 20, 15 a 20 minutos. A ver, ya, Yolanda Trinidad, ¿cuánto tiempo? 20 minutos, profe. Vamos a darnos 15 nada más para ver hasta dónde llegamos con 15 minutos, ¿correcto? El primero en participar va a ser Miguel Moisés. Él nos va a dar sus primeros ejemplos y de ahí ya él elegirá alguna persona para que nos dé sus segundos ejemplos y así. 15 minutos corre en este momento. Son las 8:06, ¿correcto? Corren los 15 minutos. A ver, empecemos a trabajar entonces. Recuerden, tienen que ser preguntas que me lleven a pensar. Recuerda que lo semántico es la definición que el niño maneja. ¿Qué definiciones maneja? ¿Cómo podrían ser las preguntas? El del video hizo buenas preguntas al respecto. Por eso que les he puesto 2 o 3 veces el video. ¿Dónde voy a ver el video, profesor? Quisiera visualizar. Disculpa, ¿qué pregunta? Quisiera visualizar el video. ¿Perdón?
Quisiera visualizar el video que pasaron. Acá te he dejado el link. El link está ahí en el chat. Fíjate en el chat. Ahí he puesto el link para que puedas visualizar el video y poder analizarlo. Ah, ¿Lo ya, viste? ya. ¿Viste No, el no lo he link? visto. Ya. Ya lo Ya, visualicé. entra al chat y ahí está. Ya lo que tenemos que hacer es analizar ese video porque estamos analizando cómo poder sacar los resultados de, interpretar los resultados de una prueba. Ustedes ya saben aplicar, ahora tenemos que interpretar. ¿Ya? Ah, ya, ok. Recuerden que el cuadrito lo tenemos que dividir en expresivo, comprensivo y ahí cada componente, porque cada componente se manifiesta a nivel expresivo y comprensivo. Entonces tú ya sabes que cuando viene un padre de familia, tienes que plantear las preguntas de esa forma al inicio. Y después, cuando apliques el test, tienes que bajar los resultados también en un cuadrito similar para que hagas las comparaciones. Se han dado cuenta que la evaluación no solamente es poder aplicar un test. Eso no es evaluación. Cualquier persona que lee un test lo puede aplicar. La evaluación es conocer para poder orientar bien los resultados. Una evaluación no es solamente aplicar el plan R. Si tú aplicas el plan R, no sabes evaluar si es que no haces la interpretación correcta. Profesor, no encuentro el link, no hay el link y no está en el que me iba a enviar, no puedo visualizar, no sé de qué están tratando. Ahí está, te lo voy a enviar en el chat. A ver, fíjate. Por eso te pregunté y me dijiste que sí. Lo he enviado nuevamente. ¿Lo puedes visualizar? Fíjate. ¿Lo viste o no lo viste? Confírmame. Sí, ya lo vi, gracias. Ya, ahí está, ese es el link. Ese cuadrito que ahí nos explica él es el que tú tienes que hacer y llenarlo como él lo explica.
¿Alguien va teniendo alguna duda o pregunta? Ya avancen entonces. Si se dan cuenta, son dos cuadritos. Solo quiero el primer cuadrito, nada más. Que es plantear preguntas a nivel léxico, pragmático, cómo planteo las preguntas, cómo recaudo la información. Y si te has olvidado qué es lo léxico semántico, lee qué es léxico, qué es semántico para que sepas cómo plantear las preguntas.
Melitza, indíqueme cómo está avanzando usted. ¿Cuál es su primer ejemplo? A ver. Melitza. Sí, profesor, buenas noches. A ver, quiero ver cómo está avanzando. Explíqueme cuáles son sus primeros ejemplos para ver si está avanzando bien. En pragmático, las preguntas que estoy poniendo es cuándo quiere algo, cómo lo pide, cuando algo le molesta, cómo se manifiesta, cuando agarra una conversación, o sea, cuando tienen una conversación respecto a sus turnos. Ya, ese es Y en la parte expresiva. Y en la parte comprensiva de pragmático, ahí está bien. Y en la parte comprensiva de pragmático, lo que ahí, profesor, lo que iba a preguntar, porque cuando habló el chico, entendí como que en expresiva y expresivo y comprensivo o sea, las mismas preguntas. ya, en expresivo sería, en expresivo sería, cuando usted le hace preguntas al niño, el niño responde correctamente o da respuesta a las preguntas, sí. ¿Por qué? Porque el niño está esperando su turno, pues tú terminas de hacerle la pregunta, él te responde. Entonces, él te escucha primero, te comprende y te responde. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que eso vendría a ser lo comprensivo, que sí comprende los estímulos que tú le das y sigue la actividad en forma adecuada, ¿correcto? Ajá. Siga avanzando. Hagan su cuadrito todos, por favor, ya lo vamos a revisar. ¿Cómo está avanzando Guadalupe? Por favor, explíqueme. Guadalupe, te escucho. Me quedé en léxico. Léxico, a ver. Dime, ¿comprensivo o expresivo? Expresivo. Ya. En el léxico me pregunta, ¿no? Conoce los nombres de cada miembro de su familia, cuántos nombres conoce, o sea, si la mamá, cómo se llama la mamá, cómo se llama el papá, el hermano. Ya, pero eso de ahí es muy sencillo, en realidad. Porque ¿cómo se llama papá, mamá? Está bien, pero tenemos que preguntar, por ejemplo, si tiene 4 años, conoce los útiles de aseo, denomina, porque una cosa es que denomine, ¿correcto? Y otra cosa es que conozca. Conoce los útiles de aseo de la casa, conoce los utensilios, ¿qué ropas conoce el niño? Eso tiene que ser así. Papá, mamá es muy sencillo para un niño de 4 años ya. Entonces, tiene que perfeccionar eso. Listo, siga avanzando.
Yolanda Trinidad, ¿cómo va avanzando? Explíqueme. Yolanda Trinidad. Yolanda Trinidad. Jocelyn Vega, ¿cómo va avanzando? Jocelyn Vega. ¿Tampoco está? Sí, profesor. Yolanda Trinidad, siga avanzando usted, Jocelyn. Yolanda Trinidad, quiero escuchar sus ejemplos en los que ya está avanzando ya. A ver, de una vez. Yolanda. No le escucho. Aris, ya sabes lo que tienes que hacer. Aris Salirrosas, ¿sabes lo que tienes, la actividad que estamos haciendo? ¿Me confirmas? Yolanda, ¿cómo va avanzando? No le escucho. Profesor, sí sé que tengo que hacer un cuadro, pero lo que pasa es que mi hijito se metió una plastelina en la nariz y comenzó a vomitar. Ya, no te preocupes, pero sí sabes lo que Sí, estamos haciendo. disculpe. Ya. Sí, estate atenta nada más mientras puedas. Ya, Yolanda, te escucho. Profesor, ahora sí le escucha. Sí, ahora sí. Explícame, a ver. Ay, o sea, estoy acá ajetreada. Estaban así como mis compañeras avanzando en el proceso expresivo del pragmático, léxico. Como usted estaba explicando justamente, creo que hemos copiado casi lo mismo que dijo el video, Ya, ¿no? Cuando decía semántico. algo, cómo Semántico. lo ¿Cómo estás pide. trabajando lo semántico? Explícame lo semántico, expresivo y comprensivo. Ya, en el pragmático lo había puesto igual que mi primera compañera que decía cómo desea algo, Semántico, cómo lo semántico, pide. semántico. Te pregunté semántico, no pragmático. Semántico. Ay, mi vocal. Se le pronuncia, ¿no? Cuando mira una imagen de un perrito, cómo lo pronuncia, ¿no? Se verbaliza bien el vocabulario, ¿no? De su perro o lo sustituye. Ya, está bien, ¿qué más? Ese es en expresivo, pero tienes que poner más en expresivo, no solamente uno. En comprensivo, tienen que haber dos por cada uno de ellos. En comprensivo puede haber uno, pero en expresivo tienen que haber dos. Ya, en comprensivo, ¿cómo pones eso?
Vamos con Jocelyn. Jocelyn, ahora sí, dame tus ejemplos. Yolanda, se escuchó una parte nada más. Jocelyn, dame tus ejemplos. Jocelyn, tu ejemplo de semántico. Buenas noches. De semántico es expresivo, tiene problemas en comunicarse, sí. Cuando quiere algo, ¿cómo lo pide? ¿Llorando o señalando? No, eso no va en semántico, eso va en pragmático. Y la pregunta de comunicación, esa pregunta es muy general, esa es muy general, tiene que ser más Bueno, específica. sí, sí, A ver, sí. entonces, Semántico es... ¿qué entiendes por semántico? Todavía estoy en, profesor, estoy ahí en semántico, Ya, todavía vamos a no lo he hecho. explicarlo, vamos a explicarlo. Melitza, ¿cómo has hecho semántico? Melitza. Sí, profesor. Bueno, lo que he puesto en semántico es si sabe, bueno, sabe el significado de las palabras, ¿no? O sea, si yo le digo, o sea, si le enseño, por ejemplo, una pelota, ¿no? O sea, para qué es, o un utensilio, cosas, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo sería lo comprensivo? Eso está Lo bien, el expresivo. Lo comprensivo sería si es que yo por ejemplo, si es que yo le digo, me puedes pasar, pues como hablando de la pelota, me puedes pasar ¿cómo se llama? Algo para jugar, ¿no? O Ya algo está. así, ¿no? Para patear, ¿no? Ahí está, sí, para Para jugar patear. Ajá, partido, para patear, ¿no? Ya, está bien. ajá. Sí. ¿Qué te falta trabajar ahí, Melitza? Estoy en el Ya, avanzar, morfológico. avanzar. Avanzar. Tu ejemplo está muy claro, está muy bien. Ya, profesor, gracias. Profe, ¿Le escucho? una consulta. Dígame. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo semántico, hablamos de las palabras que guardan relación, ¿no? Que pertenecen a un campo semántico. Por ejemplo, las prendas de vestir, los útiles, Ya. cosas que están en la sala, ¿no? Que tienen conexión. Entonces, si yo planteo una pregunta, no sé si estará bien. O sea, por ejemplo, le pregunto a la mamá, ¿conoce las frutas? ¿Conoce sus prendas de vestir? ¿Las nombra como debe ser? ¿Sabe para qué sirven? Ya, el conocer sería léxico, porque si las nombra es léxico. Pero si Claro, saben para qué sirve, ya la pregunta es semántica. ya es semántica, ¿no es cierto? Claro. O sea, y ahí, o sea, se le puede pedir, ¿no? O sea, Mira, yo te pongo un ejemplo. Si yo pongo en una mesa juguetes de dos colores y lo digo que los separe, ¿el niño podrá separar esos juguetes? Eso es comprensivo. Ah, si lo haces, porque un niño de 4 años tiene que conocer los colores básicos, ¿sí o no? Podrá separar. Ahí está, mira, ¿ves? Eso de ahí ya viene a ser la parte semántica comprensiva porque está categorizando, correcto, pero no está hablando. Ahí está un ejemplo claro. Así tienen que trabajar. ¿Se han dado cuenta que la parte para pensar más es esta? El plan es más sencillo aplicar, pero te he dicho que no vas a ser buen evaluador si es que no sabes trabajar lo que estamos trabajando, construir lo que estamos construyendo otro. Si solamente sabes aplicar el plan, no llegas a más. Así que a seguir avanzando. bien.
Plantee su ejemplo, por favor, Julia Estacio Flores. Julia, ¿está? Repíteme, profesor, la pregunta, por favor. ¿Qué ha puesto usted en léxico? ¿Qué ha puesto en léxico? En léxico es la comprensión y la expresión correcta de lo que el niño conoce ya. De palabras, de palabras. De palabras. Ya. ¿Y qué preguntas tendríamos que hacer al niño o al padre para obtener esa información? ¿Qué preguntas haría yo? Ya, su niño conoce, o se sabe el significado de las palabras. Si yo le pregunto, a ver, el esquema corporal, ¿dónde está tu cabeza? El niño me va a señalar y me va a decir que es su cabeza, ¿no? Y le digo, ¿dónde están tus manitos, tus bracitos? Va a levantar sus manitos. Si él no va a hacer lo contrario, entonces no comprende, no me va a señalar, no va a hablar, entonces voy a ir ordenando en la tabla que el niño desconoce y... Excelente. En fonológico, ¿qué ha puesto en fonológico? En fonológico, si el niño tiene esa comprensión, comprende el sonido. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo dice el gato? Entonces el niño, si ha guardado el sonido, me dirá, miau. Sí, pero un niño de 4 años no le vamos a preguntar eso. Un niño de 4 años, ¿qué le preguntamos? ¿Qué pregunta le hacemos a los padres? Le preguntaré a un niño de 4 años si el niño repite el sonido por ejemplo, de las palabras. Si yo le digo pelota, y el niño me va a repetir correctamente. Correcto. Muy bien. Ajá. El niño tiene dificultad. Pero la pregunta es, el niño se confunde al pronunciar o nombrar las cosas. Por ejemplo, a veces dice pelota, pero en otros momentos dice dolota. Pero cuando uno le corrige, dice pelota bien, pero cuando después se olvida, dice dolota. Esas preguntas, así tienen que ser nuestras preguntas ahí. Para que el niño no tiene todavía, de repente, la memoria del sonido. Memoria del sonido, su fonología todavía falta entrenamiento fonológico. Esas preguntas deben ir así para que yo saque esas conclusiones que tú estás sacando ahora. ¿Te das cuenta? Y yo recién, luego seleccionar qué test voy a aplicar. ¿Por qué? Porque no a todos los niños le voy a aplicar el PRON-R, ¿ah? O sea, si alguien piensa que a todos los niños le vamos a aplicar el PRON-R, está mal. El PRON-R es una prueba general, sí, pero no se le aplica a todos los niños. Perderíamos el tiempo aplicándole a todos los niños cuando hay niños que solo tienen problemas a nivel fonético o fonológico. ¿Para qué vamos a evaluar lo demás? Y es por eso que existen diferentes pruebas para evaluar lo fonético, lo fonológico. ¿Te vas dando cuenta entonces? Sí. Necesita todavía practicarlo un poquito más. Hay que practicarlo, por eso la idea es que puedan producirlo ahora aquí. Y todos los errores yo les voy corrigiendo. Porque en casa, ¿quién les va a corregir? Ya nadie ya. A seguir trabajando. Katy, ¿cómo va? Katy Garcés. Avanzando, teacher, avanzando. La idea es que puedan hacer bien el producto porque esta va a ser la tarea, ¿correcto? Así que yo quiero que ya dejen el trabajo avanzado porque me interesa que puedan analizar correctamente. Ya les vuelvo a repetir, la evaluación no es solamente aplicar un test, es hacer todo un proceso complejo, pero para eso hay que practicar. Si no practicamos y si solamente creo que yo sé evaluar aplicando el test de Plum, eso está mal. ¿Entendido? Así que tenemos que armar este proceso para poder entender. Y ya tú entenderás, Katy Garcés, entonces, ¿por qué hay diferentes tests? Porque habrán algunos tests que solo evalúan exclusivamente la parte comprensiva de todos los componentes. Otros, la parte expresiva de todos los componentes. Otros, solo lo morfosintáctico. Otros, solo lo pragmático. Pero ¿de dónde saco esos resultados? De la información que me va a dar el padre. ¿Te das cuenta? Más mi observación de conducta. Yo digo, ¿para qué le voy a aplicar a este niño el PLON-R? Tiene 6 años, ¿para qué le voy a aplicar? Si estructura oraciones, si léxicamente está bien,
correcto, pero fonéticamente está mal, entonces tendré que buscar un test mucho más profundo para evaluar la parte fonética, fonológico, para ver dónde está el problema con exactitud. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el proceso de evaluación. Planteamos nuestro supuesto hipotético en función a los resultados, en función a la información que obtenemos del padre, pero yo debo de saber cómo plantear las preguntas al padre, porque si yo no sé cómo plantear las preguntas, entonces no voy a obtener información específica y mi información va a ser muy general. Y eso es lo que están haciendo ahora ustedes, adiestrándose en plantear preguntas adecuadas para obtener la información adecuada. ¿Entendido? Sé que es un poco tedioso, pero es la parte más importante de evaluación. Una consulta. Es solamente, o sea, por ejemplo, aquí obviamente nosotros vamos a plantear las preguntas, van directas para el padre, pero en ningún momento, o sea, observamos al niño, porque esto también es un poco No también... tienes que observar al niño. Vamos a observar para poder, Claro, el proceso es, planteas preguntas, recoges información, en otra sesión te quedas con el niño, haces diferentes actividades lúdicas y vas tú verificando si la información es cierta y vas profundizando en otros aspectos para que luego plantees tu supuesto hipotético y selecciones correctamente el instrumento que te va a permitir evaluar el problema que tiene el niño. ¿Está claro? Sigan, por favor.
Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan tener una visión de lo que estamos haciendo y que eso también está en las diapositivas. Ya, a ver, atención. Tenemos aquí nosotros aplicación de test, fichas técnicas. Bueno, para nosotros debe quedar muy claro la diferencia entre lo que es lenguaje y habla. Una cosa es evaluar el lenguaje y otra el habla, y eso ya lo hemos explicado. Aquí, sabemos que es importante en un proceso de evaluación evaluar los componentes, ya sea que se encuentren distribuidos de esta forma, como el PLON R, o de otra manera, ¿cierto? Pero la cosa es que tenemos que evaluar los componentes. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la aplicación del método clínico. Y aquí está un poquito resumido lo que estamos haciendo. Lea, por favor, Katy Garcés, el primero. Audio. Aplicación del método clínico. Primero, observación, registro sensorial y escucha. Ahí está. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es observamos la conducta del niño. ¿Cómo viene el niño? Observamos la conducta del padre. Correcto. Y obtenemos información con preguntas claves, que vendría a ser el triaje, preguntas sencillas y simples, donde preguntamos cuál es el motivo de consulta y vamos viendo por dónde más o menos puede estar el problema. Número 2. Vamos con el número 2, Katy. Bien. Número 2, indagación, entrevista, intercambio de información, establecimiento de hipótesis, diseño de evaluación. Es aquí donde elaboro yo, donde voy a elaborar ese primer cuadrito que están elaborando ustedes. Voy a aplicar el anamnesis, voy a hacerle preguntas al papá, correcto, y esas preguntas las tengo que hacer como se las están planteando ustedes ahora. Voy a intercambiar información, el padre me va a dar y el niño también cuando yo observe la conducta de él y me quede con él en el consultorio. Y en función a todo eso voy a empezar a suponer cuál es el problema que presenta el niño. Correcto, qué componentes se ven afectados y en qué niveles, para que luego empiece a diseñar mi evaluación. Y el diseño de mi evaluación empieza cuando yo selecciono los instrumentos de evaluación adecuados para aplicarle al niño, porque ya recogí información y más o menos sé de qué trata el problema del niño. Tercero, confirmación. Confirmación. Aplicación, calificación e interpretación de técnicas e instrumentos. Ahí está. Eso es lo que hemos hecho con el PLON R. Yo supuse que el problema del niño era un problema generalizado, seleccioné el PLON R, lo apliqué, pero esa suposición, ¿de dónde vino? De mi indagación. Lo apliqué, lo califiqué y ahora lo voy a interpretar. Ahí viene la tercera. Entonces, como se han dado cuenta, no es de frente aplicar un test. Hay dos procesos anteriores muy importantes que son la base. Porque te digo, no todos los niños le vamos a aplicar de frente el PLON R. Y eso es lo que hace una persona que no es especialista en terapia de lenguaje, que no maneja bien terapia de lenguaje. Viene un niño para evaluar, ¿qué hago? Préstame tu test. Uy, ¿qué test le explico? ¿Por qué? Porque no sabe cuál es la ruta que tiene que seguir y porque no ha indagado, no sabe cómo indagar, no sabe cómo amarrar todo eso. ¿Entendido? Cuarto, abstracción y diagnóstico. Relación entre los datos, conclusiones, configuraciones nosográficas. ¿Qué se refiere? Aquí yo ya voy a sacar los resultados ya del niño, en función a toda la evaluación que hice. Y esa evaluación viene desde el primer paso, de ahí viene toda la información. Yo te pregunto, en alguna parte del PLON R, ¿hay algunas preguntas donde se le pregunta al padre algo? Nada. ¿Hay alguna pregunta donde se identifica cuáles son los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje del niño y que se han visto afectados para que el niño esté en esa situación? No. ¿Eso de dónde lo saco? Del primer y segundo paso, en las entrevistas. Porque no solamente voy a decir el niño está mal en esto, sino el niño está mal en esto, ¿por qué? Veamos aquí la explicación. Y eso ya viene del primer y segundo paso. ¿Está bien? Entonces, con toda esa información, yo recién saco la abstracción y el diagnóstico.
del niño. Luego, cuando ya tengo los resultados, le indico al padre qué va a suceder con este niño si es que no cambie, si es que no entra a terapia. ¿Correcto? ¿Y qué va a suceder con este niño si es que entra a terapia? Eso le explico al padre por el problema que tiene el niño. Y el sexto ya son las sugerencias donde se le indica cómo podría ser el plan de trabajo en el niño y el padre tomará la decisión si es que entra a terapia o no entra a terapia, pero el padre ya sabe que su hijo tiene un problema y ya sabe cuál es el problema y ya sabe qué es lo que va a pasar. Todo eso se lo dijo el especialista. ¿Se dan cuenta que así es el proceso? No es algo tan sencillo, tampoco es difícil, solo acostumbrarnos. ¿Está claro? Bien, entonces, hoy hemos avanzado el método clínico y lo hemos hecho de forma bien práctica y estamos elaborando nuestra primera ficha que será presentada, correcto, en la 4ª semana. Pero no solamente van a presentar esa ficha, a eso le vamos a agregar más cosas la siguiente sesión. Así como el trabajo anterior, ¿se acuerdan que era, se le agregó varias, las técnicas de varias sesiones? Igual. Sin embargo, yo he querido el día de hoy dejarlas ya con una idea más avanzada, ya tienen más claro, ya saben qué tienen que cambiar, cuáles son los errores que han cometido. He estado corrigiendo, han escuchado los ejemplos que le he puesto a sus compañeras. Entonces, esa es la idea, de que ustedes vayan puliendo ese trabajo. ¿Entendido? Para la próxima semana, en caso tengas tu libro, Dislalia, vamos a aplicar de este libro el test de audición. Y si alguien no lo tiene, busque el test de audición, ¿correcto? En el anexo se encuentra el test de audición y eso es lo que vamos a aplicar la próxima semana. Y vamos a seguir analizando este método clínico. ¿Alguna pregunta o duda? No. Bueno, entonces, este tema, como se han dado cuenta, es un tema para pensar bastante. Es que evaluación no es sencillo. La evaluación no es algo tan sencillo, es algo donde tenemos que pensar, analizar bien las cosas, porque vamos a dar un diagnóstico y ese diagnóstico tiene que ser adecuado. Si, imagínate, si yo no doy un diagnóstico adecuado, pobre niño, ¿qué es lo que puede pasar con el futuro de este niño? ¿Te das cuenta? Bien, nos quedamos ahí entonces para la próxima semana. Vayan avanzando su trabajo que se presenta en la 4ª semana. ¿Listo? Hasta luego. Cuídense mucho. Ya, ok, gracias. De igual manera, teacher. No, hasta la próxima. Hasta luego.